11:10 de la mañana del sábado. Así que estamos bastantes horas más adelantadas con respecto a este caso. Gracias por invitarme nuevamente para compartir con ustedes en el nombre de Jesús. Como dijo el doctor Toledo, estoy trabajando en Corea y este es un mapa de la división Asia-Pacífico Norte y la jurisdicción de la división. Ahora ya no tenemos China desde hace varios meses, que llegó a ser parte de la Asociación General, pero tenemos el resto de los países. El doctor Toledo mencionó este libro. Este libro acaba de salir. Está en las ABCs en Estados Unidos desde hace, yo creo, 2 o 3 semanas nada más. 3 semanas, yo creo que no más que eso. También se tradujo al japonés y se está traduciendo al coreano y se va a traducir al chino y yo espero que en algún momento sea traducido al español, porque justamente es un libro que está escrito, como dice el subtítulo, Power to Pray for People and Places, el poder para la oración por la gente y por lugares. Es un libro que es especialmente escrito, dedicado para la misión en las ciudades grandes, la misión en las ciudades grandes. O sea, el papel de la oración en las misiones de las ciudades grandes. Aquí están los capítulos. Yo creo que eso ya lo hemos compartido, pero en el día de hoy voy a enfocarme en forma muy básica en 3 capítulos, en el nombre de Jesús. Era un capítulo, originalmente, ese era un capítulo, en el nombre de Jesús, pero era un capítulo tan grande que decidí dividirlo en 3. Así que por eso es que están los otros 2 capítulos como parte de eso. Comencemos con las promesas mismas. En el libro menciono 10 promesas que parecen increíbles. Noten ustedes, vamos a leerlas cada una. Este es el resumen de la promesa. En Mateo 7 y en Lucas 11. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mateo 18-19. Si 2 se ponen de acuerdo en lo que pidan, les será hecho por mi Padre. Mateo 21 y Marcos 11. Si creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Estas son promesas realmente increíbles, ¿verdad? Juan. Hay 5 promesas en Juan que ocurrieron en una noche, solo en una noche, la noche cuando Jesús estuvo con sus discípulos, la noche de la cena que tuvieron, la Santa Cena. En Juan 14:13, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para gloria del Padre. El versículo siguiente, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. El capítulo siguiente, el 15, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se hará. En unos versículos más tarde, los elegí para que lleven fruto y el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 16, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Por supuesto, los discípulos oraban y sabían orar, pero evidentemente Jesucristo estaba indicando que realmente han pedido poco, que en comparación con lo que el Padre puede dar, realmente no han pedido nada en el nombre de Jesús. Y eso puede ser una cosa mucho más abarcante de lo que habían experimentado hasta este momento. Y los últimos 2 son promesas hechas por Juan. ¿Se acuerdan que Juan era el discípulo más cercano de Jesús? El discípulo que llegó a vivir hasta los 90 y algo y que fue muy influencial en la iglesia primitiva. En 1 Juan 3, si tenemos, no tememos, si tenemos confianza en Dios,
todo lo que pidamos lo recibiremos porque guardamos sus mandamientos. En el capítulo 5, si pedimos conforme a su voluntad y sabemos que nos oye, estamos confiados que tendremos las peticiones que se han hecho. Noten ustedes, cuando uno piensa realmente en cada una de estas promesas, son tan increíbles que en general el cristiano sencillamente no las toma en cuenta, porque eh, eh, calculan que no puede ser todo lo que se dice ahí. Deben haber algunas condiciones muy impresionantes que lo impidan. ¿Por qué no vemos mucho más ejemplos de oraciones, de respuesta a oraciones grandes? Pero aquí las promesas son consistentes. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré para gloria del Padre, para ayudarles a ustedes. Si creen, todo lo haré. Y sin ninguna duda, por supuesto, hay que analizar algunas de estas cosas. Y eso es lo que haremos esta mañana, o sea, esta noche para ustedes. Yo veo aquí 5 componentes, 5 factores. Una, autoridad, luego acceso, luego alcance, luego certeza, luego condiciones. No sé si las expresiones son exactas en español, pero espero que sí. Autoridad en el nombre de Jesús. Cristo vino a este mundo en el nombre del Padre y volvió al cielo como el representante de la humanidad ante el Padre celestial. En otras palabras, Cristo nos representa como seres humanos, pero nos representa como seres humanos con una variante sumamente importante ahora, luego de la cruz, que antes. Antes Jesucristo se identificaba con los ángeles, por eso es que en la Biblia se lo llama Miguel, arcángel, el arcángel. Pero desde la encarnación, Jesucristo se ha identificado con la humanidad, con aquellos seres que han fallado, con aquellos seres que han pecado, con aquellos seres que se han rebelado a Dios y ha tomado su naturaleza, nuestra naturaleza, pero ha sido victorioso con nuestra naturaleza. Así que al volver al Padre, el Padre le ha presentado todo, le ha dado todo, toda autoridad. El Padre se le ha dado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es el gran vencedor del mundo, el gran vencedor del universo. Y ese gran vencedor del universo, vencedor sobre el pecado, ese gran vencedor nos representa a nosotros. Y él habla delante del Padre por nosotros. Imagínense, hermanos, si uno pensara que el ángel guardián personal es Gabriel, por ejemplo, uno diría, wow, qué privilegio que mi ángel personal es Gabriel, una persona, un ser tan estimado y tan importante en el cielo. Bueno, nosotros tenemos un abogado que es mucho más importante, Jesucristo. Él nos representa delante del Padre. Él nos representa. Así que Él nos representa con suma autoridad. Cristo fue quien pagó en la cruz por el pecado del mundo y logró la salvación del ser humano. Cristo lo logró todo. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos dice por Pablo y Pedro y otros que todo está bajo la sumisión de Jesucristo. Todo en el universo, en el universo está bajo la sumisión de Jesucristo, porque Él lo ha logrado todo y Él lo ha sacrificado todo. Por eso, hablar en su nombre conlleva todo el mérito del mundo. A Él, a Jesucristo sí se le va a escuchar de inmediato. Noten ustedes que Jesucristo, cuando enseñó a los discípulos a orar,
les dijo claramente que a la persona a la cual hay que dirigirse en la oración es al Padre, no a Jesucristo, no al Espíritu Santo, al Padre. No quiere decir que si uno comienza una oración diciendo, querido Jesucristo, o incluso Espíritu Santo, que sea malo, pero las peticiones son al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere que entendamos el concepto de padre, un padre bueno, por supuesto, es de una persona magnánima, de una persona generosa, de una persona sumamente dadivosa. Para eso están los padres, para dar, para dar, para dar, para proteger, para proveer. Entonces, por eso Jesucristo dice, cuando oren, oren al Padre, oren al Padre. Yo voy a estar hablando por ustedes ante el Padre, pero oren al Padre. Entonces el Padre, por supuesto, consulta con Jesucristo, porque Jesucristo es el intercedor, el intercesor del mundo. Y como Él lo ha logrado todo, el Padre lo escucha a Jesucristo inmediatamente. Todo lo que diga Jesucristo, el Padre lo va a hacer. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que creer estas cosas, no solamente hay que leerlas, hay que creer estas cosas. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque cuando lo necesitamos. Eso implica otra cosa, algo interesante. Esa última frase, esa última oración. Muchas veces pedimos socorro cuando lo necesitamos, sin pedirlo de antemano. Claro, no sabemos que lo vamos a necesitar. Pero este texto nos anima a entrar confiadamente al trono de la gracia, o sea, de antemano y en forma constante, pedir y hablar con Dios y entregarnos a Dios y relacionarnos con Él para que cuando el momento de socorro se necesite, entonces recibamos ese socorro. Muy bien. Tal era el poder de hablar en nombre de alguien con autoridad que los escribas y fariseos le prohibieron a los apóstoles explícitamente de hablar en el nombre de Jesús. Eso es lo que temían ellos. Ustedes pueden decir lo que se les ocurra, hablan de lo, pero no en el nombre de Jesús, por favor. ¿Por qué? Porque Jesús conlleva poder, poder, poder. Y si hablan en el nombre de Jesús, si curan, si hacen milagros en el nombre de Jesús, estamos listos. Así decían, hablaban los enemigos de... Así que los enemigos de los discípulos, los enemigos de la iglesia, se daban cuenta más claramente del poder que tenía Jesucristo cuando uno oraba o obraba en el nombre de Jesús, que incluso nosotros muchas veces hoy en día. La expresión apóstoles conlleva ese tipo de autoridad también. Jesucristo inventó ese término de apóstoles. La palabra apóstoles existía, pero era una palabra que estaba involucrada con los negocios. Un apóstol era un shalía, un shalía. Un shalía era un emisario, una persona que estaba enviada en nombre del dueño. Generalmente, por ejemplo, un dueño que vivía, digamos, en Siria y que tenía negocios, tenía negocios en Grecia, tenía negocios en Roma, entonces mandaba a su shalía, a su emisario, en barco con su sello y a hacer los negocios. Ese hombre, ese emisario, era el representante del dueño que lo mandó y tenía toda la potestad
que se necesitaba para hacer los negocios. Jesucristo tomó ese término y dijo, mis discípulos van a ser apóstoles, van a ser emisarios, van a ser aquellos que tienen toda mi potestad, todo mi poder, porque yo soy el dueño, porque yo soy el que lo ha logrado todo, porque yo soy el que puede todo, pero ellos van a ser mis representantes con tal poder y potestad. El hacer los negocios con el sello, la autoridad del que los mandó. Imagínense, hermanos, es increíble que Dios nos dé tanta autoridad y tanta potestad en el nombre de Jesús. Cuando Moisés, quien fue una de las personas en la historia de la humanidad que llegó más cerca de Jesús, llegó tan cerca de Jesús luego de haber pasado 40 días. En realidad, cuando uno examina la evidencia en el libro de los Éxodos, se da cuenta que Moisés subió a la montaña, al monte Sinaí, de 6 a 7 veces. Y varias veces, varias veces, él ayunó 40 días, varias veces, no solamente una vez. Estaba tan cerca él de su Señor, que en su momento ya no pudo contener el último y gran deseo de su corazón. Muéstrame tu gloria. Muéstrame todo, porque yo te conozco, tú me has demostrado tanto. Quiero que me des todo. Muéstrame tu gloria. Por supuesto, dijo, si yo te muestro mi gloria, no vas a poder existir. No puedes resistir mi gloria. Pero lo que haré es lo siguiente. Yo haré pasar, Éxodo 33, 19, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia al que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y después dice en el capítulo 34, versículos 6 y 7, se menciona todo las características divinas, todo el amor, la magnanimidad, el poder de Dios, la justicia de Dios. Tanto es así que Moisés se adoró y no podía levantar la cabeza porque vio el poder de Dios. ¿Todo en qué? En el nombre de Jehová. Ese es el poder. Una segunda característica o factor, acceso, amigos del Todopoderoso. Dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. No dice, para que lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otras palabras, podría decir luego, bueno, todo lo que pidieres, pero, o sea, lo que pidieres, pero no se refiere a todo. No, Él lo dice específicamente. Todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claro, el contexto está acerca del amor. Jesucristo estaba hablando del amor, el amor hacia ellos, en el versículo 9, el amor entre ellos, que era necesario, en el versículo 12, y después dijo, los tres versículos antes del versículo 16, dice esto, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos, por sus amigos. Dios nos llama sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. La palabra siervos que utilizó Jesús ahí, que utilizó Juan al escribirlo en griego, es douloe. Douloe significa esclavo. Hay otras palabras en griego que se traducen siervos, pero esta es la palabra específica de esclavos. Sí, un esclavo es un siervo, pero es más que un siervo, ¿verdad? Douloe, esclavos. Yo no os llamaré esclavos,
porque el siervo no sabe, el esclavo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, 3 veces ya lo repite, la tercera vez, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Y luego el próximo versículo es la gran promesa de todo lo que pidas al Padre, Él los dará. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Porque ustedes son mis amigos. ¡Wow! No son solo mis siervos, no son en realidad mis esclavos. Claro, uno se pregunta, esclavos, ¿así se consideraban los siervos de Jesucristo? Hermanos, hermanas, así fue. Todos los grandes escritores de la Biblia se autodenominan como esclavos de Dios. Moisés dijo, yo soy esclavo de Dios. Josué, yo soy esclavo de Dios. David, luego que llegó a ser rey, luego de que llegó a ser rey, dijo, yo soy esclavo de Dios. Pablo, esclavo de Dios. Pedro, esclavo de Dios. Santiago, esclavo de Dios. Judas, el apóstol, esclavo de Dios, el hermano de Jesucristo. Juan, esclavo de Dios, no siervos, esclavos. ¿Por qué se autodenominaban esclavos? No porque se sentían sometidos por Dios, no porque se sentían abusados por Dios, al contrario. Ellos querían indicar el nivel de sumisión que deseaban delante de Jesucristo. Yo quiero ser tu esclavo, todo lo que quieras tú, todo lo que se te ocurra a ti, todo lo que me pidas, yo quiero hacer exactamente eso, yo me entrego. O sea, este es un esclavo voluntario, este es un esclavo que no ha sido forzado a ser esclavo, es una persona que de tal entrega que se considera esclavo en la mejor manera de pensar el esclavo. Pero Jesucristo dijo, ya no yo no los voy a llamar esclavos. Ustedes se pueden llamar esclavos. Yo entiendo eso. Incluso Jesucristo en Isaías también se llamaba el esclavo de Dios. Ocurre que en el tiempo antiguo, que todas las naciones tenían reyes, había un grupo selecto de hombres que se los llamaban los amigos del rey. Esta gente a veces tenían cargos oficiales, pero a veces no tenían cargos oficiales. Era un grupo pequeño, 6, 7, 8 personas, que eran la gente de más confianza del rey. Y cuando el rey necesitaba realmente que alguien le dijera la verdad, cuando el rey quería consultar, cuando el rey quería saber lo que debería hacer, él consultaba con sus amigos. Y esos amigos tenían acceso total en la corte. Todo el mundo sabía quién era el amigo del rey. Y lo que quería ser el amigo del rey, cuando quería entrar, entraba, cuando quería salir, salía. Él era más importante que el general más importante, era más importante que el oficial de la corte más importante. ¿Por qué? Porque era el amigo del rey. Por eso que hablamos de acceso. Jesucristo dice, ustedes son mis amigos. Ustedes pueden venir sin pedir permiso. Ustedes pueden venir sin una invitación. Ustedes pueden llegar cuando se necesite. Abraham, en la palabra de Dios se dice que Abraham era el amigo de Dios. El amigo de Dios. Tanto es así que Abraham llegó a ser un gran intercesor. Él intercedió por Lot y por su familia para que no fueran destruidos en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él fue a buscar a los demás. Él se lo llamaba el amigo de Dios, el que tenía el oído
de Dios. Esto es una cita del mismo libro, página 38-39. Vamos a ver. En el día de Pentecostés, 3,000 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Días más tarde, un paralítico fue sanado en el nombre de Jesús. Disculpe si escuchan ruido. Resulta que en el departamento arriba nuestro, hace un mes que están haciendo modificaciones al departamento. Deberían haber terminado para el 1 de enero, pero no han terminado. No deberían trabajar hoy, el sábado, no porque son adventistas, no son adventistas, no trabajarían el fin de semana, pero yo creo que están apurados, urgidos a terminar y están trabajando justamente el fin de semana. Así que disculpen por eso. Nuevamente, en el día de Pentecostés, 3,000 fueron bautizados en el nombre de Jesús. Días más tarde, un paralítico fue sanado en el nombre de Jesús. Pablo llegó a ser un campeón del evangelio porque predicaba en el nombre de Jesús. Él echó un demonio de una mujer que servía a Satanás y dificultaba su labor, y lo hizo en el nombre de Jesús. El ungimiento de los enfermos debe hacerse en el nombre de Jesús. En el fin del tiempo, cuando el pecado y los pecadores se rebelan ante el universo, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, incluso la de Satanás. Y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Hay poder, mucho, mucho poder en el nombre de Jesús. El tercer factor, alcance. Y esta es la palabra que no sé si es la más adecuada, pero en inglés es scope. Así que si hay una palabra mejor, díganme. Scope, alcance, pide por lo que sea. En Juan 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¡Oh, qué promesa! En Juan 15, 16, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto es algo impresionante. O sea, todo lo que pidiereis, todo lo que quieras, todo, no hay límite, hermanos. Eso es algo que es difícil de digerir. No hay límite. De cierto os digo. Este es el contexto en el caso de Juan 14. El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras? ¿Qué obras hizo Jesús? Las grandes obras. Este mes estoy leyendo el Evangelio de Juan, que es muy profundo, Juan, es muy profundo. Y las obras que hizo Jesús, las obras que seleccionó Juan para incluir en su libro, son obras sumamente impactantes, cada una de ellas. Se hablan de más milagros en Mateo, de más milagros en Lucas, pero los milagros que se ven en Juan son muy impactantes, muy abarcantes. Y dice Jesús, mayores que estas obras harán ustedes, mayores que resucitar, mayores que caminar por el agua, mayores que sanar a miles de enfermos. Eso es lo que dice. Y cuando Dios habla, no exagera, no usa hipérbola, ¿cómo es? No sé si existe esa palabra. Aún mayores obras hará. Por ejemplo, Pedro y Juan sanaron a un inválido de nacimiento. Pablo echó demonios y sanó enfermos. Pedro y Pablo resucitaron muertos. Esteban y Felipe, los diáconos, obraron milagros y echaron demonios. Y eso es una lista limitada. Muchos más milagros ocurrían de mano de los apóstoles y de otros también. Me gusta la historia de Bob Hunter. Bob Hunter era una
Uno de estas personas en Washington, D.C., que trabaja para el gobierno, que tiene mucha habilidad, muchas conexiones. Es el tipo de persona que es buscada por la administración de cualquier partido, ¿no? Porque es una persona que puede lograr muchas cosas. Resulta que Bob Hunter no era cristiano, pero llegó hace unos años atrás, se hizo cristiano, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y claro, estaba devorando la Biblia y llegó a varias de estas promesas en Juan 14, 15, 16 sobre todo, que prometen todo. eh, y claro, no podía entender cómo es que Dios podía ser tan magnánimo con sus promesas. Y le preguntó a Doug Coe, que es un cristiano líder de cierto renombre, dice, ¿cómo puede extenderse esta promesa? ¿Puede ser que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos? ¿Puede ser así? ¿Cómo puede ser? Él justamente estaba pensando en Marcos 11, cuando hablaba de que si le dices a esta montaña que se vaya al mar, lo va a hacer. Ten fe, ¿no? Y Daco dijo, sí, realmente es así. Claro, hay que tener en cuenta el resto de lo que dice la Biblia acerca de sus promesas, pero sí, Dios puede hacer todo eso y está dispuesto a hacerlo. Y Bob Hunter se quedó pensando. Y entonces Daco dice, mira, Daco era una persona, un muy buen cristiano, hábil para disipular a gente, ¿no? Le dice, ¿por qué no probamos eso? Piensa en alguna cosa grande, alguna cosa grande, algún proyecto grande que quisieras pedirle al Señor que bendiga. Pero tiene que ser grande. Yo voy a poner, si oras, yo te voy a proponer que ores 45 días por ese proyecto grande. Si al término de los 45 días no ha contestado el Señor, ese proyecto no ha sido bendecido, yo te doy $500 por, te doy $500. Y si el Señor ha bendecido, si te ha contestado esa pregunta, esa petición, tú me das $500. Bueno, Bob Hunter le pasó muy bien. Entonces Cole le dice, ¿por qué vas a orar? Yo quiero orar por África, porque tenía muchos deseos de ayudar a África. Bueno, le dice Daco, África es bastante grande. ¿Por qué no oras por un país en lugar de un continente entero? Para que la respuesta a la oración sea más clara. Dice, muy bien. Entonces comenzó a orar por Uganda. Y oró todos los días por Uganda. ¿Qué pasó? Al cabo de un par de semanas, fue a visitar a Uganda y estuvo con gente importante del gobierno y entre ellos estuvo con el presidente y pasando por la ciudad se dio cuenta que estaba lleno de gente sin casa, de homeless, que estaban completamente desechados, no había nada para ellos, nadie se preocupaba por ellos. Y él le dijo al presidente, esto no puede ser, hay que cambiar la cosa acá. Entonces, claro, el presidente le dio alguna excusa de esto, aquello, y entonces comenzó a orar por esa gente. Resulta que a la semana, el gobierno se encargó de toda esta gente, cambió en forma total su actitud con este tipo de gente y los ayudó. Tanto es así que organizaciones cristianas de caridad que trabajaban en la ciudad inmediatamente se sorprendieron porque no esperaban eso, no era la póliza de la administración del gobierno de preocuparse de esas cosas.
Tanto es así que incluso afectó al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y al término de esos 45 días, un operativo del Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, lo llamó a Bob Hunter porque se enteró de toda la historia. La historia es mucho más grande y hay detalles en el libro que no les estoy contando, que son interesantes. Lo llamó y le dice, quisiéramos agradecerles en nombre del gobierno de Estados Unidos. Hace muchos años que estábamos urgiendo al gobierno de Uganda de preocuparse de esta gente, de otros, y nunca nos prestaron atención. Pero al usted mencionarlo, de pronto todo cambió a nivel sistémico. Muchas gracias. Así que el Señor le contestó una oración grande, una oración bien grande. Y Bob Hunter, que oró con fe, que oró como un niño que tiene fe en su padre, porque era un cristiano nuevo, pudo ver lo que era posible con las promesas de Dios. El tercer factor, certeza. Recibirás. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Noten la certeza, no hay ninguna duda en estas declaraciones, porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se abrirá. Las promesas de Juan 14 al 16 dicen lo mismo. Ninguna da muestra de duda o vacilación. Nada. No hay ni un pero. Nada. Es directo. Se os dará. No, quizás se os dará. No, se os dará si esto o aquello ocurra. Se os dará. Recibirás. La puerta se abrirá, etcétera. Otra vez os digo, Mateo 18, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En Marcos, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso parece imposible, hermanos. Y yo admito que por años y años y años me resultó difícil comprender esto. ¿Cuál es el contexto de ese último versículo en Marcos 11? El contexto es la maldición a la higuera de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa historia? Era la última semana de Jesucristo antes de su muerte. Todos los días iba al templo, de Betesda al templo, de la casa de Marta y María y Lázaro al templo, que es más o menos unas 2 millas de camino. Una mañana no habían desayunado, habrán ido temprano y tenía hambre Jesús, y saben la historia, ¿verdad? Vio a una higuera que era única, porque habían otras higueras por ahí, pero esa higuera tenía hojas, y ese tipo de higuera da frutos antes de las hojas, así que si hay hojas, tiene que haber fruto. Fue y buscó el fruto, tenía hambre y no encontró el fruto. Y se retiró y pronunció una maldición, que nunca más vengan a buscar fruto de ti. Claro, sabemos que era una parábola, una palabra hecha, ¿no? Una palabra acerca del liderazgo de Jerusalén, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, a quienes la gente venía para comer, para buscar alimento divino, y no lo encontraban porque lo que tenían eran formas y eran estipulaciones, pero no era vida, porque ellos mismos no creían en lo que leían en muchos aspectos y no creyeron en el Mesías, que era algo tan obvio con la presencia de Jesucristo esos 3 años y medio.
Y dijo Jesús, claro, Pedro, como lo ven ahí en esa ilustración, Pedro dice, mira, la higuera que maldijiste ayer está seca. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que es el Señor? A ver, lo voy a buscar. Y si quieren, si tienen la Biblia abierta en Marcos 11, porque quiero leer un par de versículos más. En Marcos 11, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que me dijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, estamos en el versículo 22, Marcos 11, 22. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y échate en el mar, y no dudare en su corazón, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Claro, la mayoría de la gente que lee dice esto no puede ser así. Tiene que haber algún truco. O dicen, bueno, no sé quién podría clamar ese tipo de versículo. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto de echar a este monte al mar dice ten fe en Dios, ten fe en Dios. ¿Qué es lo que pasó? Les voy a explicar, lo, estoy dudando porque eso me va a llevar varios minutos. Bueno, les digo lo siguiente. Si ustedes se fijan en Jeremías capítulo 8, van a notar varios versículos ahí que se refieren a esta higuera. Se refieren al momento cuando se va a secar Israel. La higuera era un símbolo de Israel, de paso, a causa de los líderes. Y resulta que eso es lo que pasó. Esto ocurrió el lunes. El lunes de mañana es cuando Jesucristo maldijo a la higuera. La noche anterior era el domingo. El domingo es cuando él entró triunfantemente, ¿no? Y la gente quería que él sea el gran rey. Y aleluya, hijo de David, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿cómo reaccionó? Al final de esa procesión, llegó a donde estaba al final del monte y vio a Jerusalén, vio el templo y comenzó a llorar. Todo el mundo estaba feliz, pero él comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque él sabía que esa noche, de acuerdo con el deseo de todas las gentes, esa noche los líderes de Jerusalén iban a determinar liquidarlo, destruir a Jesús. Dije, ya no podemos aguantar porque es muy, ¿cómo es? Es muy popular y va a tener cada vez más poder y nos va a quitar el poder a nosotros. Entonces vamos a tener que matarlo. Hay que evitar lo que se haga el día de Pentecostés, pero hay que liquidarlo. Eso decidieron el domingo de noche. La hermana White dice que ese domingo la, la prueba de Jerusalén terminó. O sea, ya no había más misericordia para Jerusalén con respecto a los líderes de Jerusalén, a los fariseos, a los escribas. Resulta que en Éxodo capítulo 20, el capítulo 12, se explica qué es lo que pasa en la Pascua, no en Pentecostés, en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que es la representación de la muerte de Jesús. Es cuando muere el animalito a causa del pecado, ¿verdad? Pues del pueblo. Y resulta que
se dice que ese animal se elige en cada una de las familias, se tiene que elegir el 10 de Nisan. Nisan es un mes hebreo, ¿no? Basado en el calendario lunar. El 10 de ese mes se elige al, a la lamb, ¿cómo se dice? Cordero. Cordero, gracias. Al cordero. Se elige al cordero. ¿Cuándo se mata el cordero? ¿Cuándo se mata el cordero en las Pascuas? ¿Qué día de Nisan? El 14. El 14 de Nisan se mata. Cuando uno calcula lo que pasó esa semana, esa noche del 10, el 10 de esa, que era el domingo, el liderazgo de Jerusalén eligió al Cordero. ¿Quién? Jesucristo. A él lo van a matar. Lo eligió para morir. 4 días más tarde lo mataron. 4 días más tarde comenzó el jueves de noche. El jueves de noche era el 14 de Nisan, que involucraba también el viernes, ¿verdad? Y a Jesucristo lo mataron antes de que terminara el 14 de Nisan. Lo mataron a las 3 de la tarde el viernes, antes de la puesta del sol, unas 3 horas más o menos antes de la puesta del sol. Así que cuando Jesucristo vio eso, dice, estos son los líderes que no dan vida a la gente. Pero claro, él se acordaba de lo que había leído en Jeremías 8. Y si uno lee Jeremías 8, se habla de eso. Y él se acordó de eso, sin duda, se acordó de eso cuando vio a esta higuera. Entonces, cuando la maldijo a la higuera, no fue por capricho personal, no fue porque dice, estoy enojado contigo, higuera, que no me diste de comer. No, él vio en la higuera el símbolo de que la aprobación, el probation, se termina con los, no en Israel en general, les quedaba 3 años y medio todavía, sino con el liderazgo de Israel se terminaba esa noche. Por eso es que al día siguiente se secó. Ya no tenían vida, ya no iban a tener vida, ya no iban a tener otra oportunidad. Claro, esto es un ejemplo muy sofisticado, por así decir, aunque no lo he explicado todo, de una persona que realmente conoce la palabra muy bien, como Jesucristo, y puede saber cómo aplicarla. Lo que quiere decir es lo siguiente, que cuanto más nosotros conozcamos la palabra, cuanto más entendamos la palabra de Dios, más vamos a poder pedir, a hacer esas peticiones extravagantes. Tanto es así que Jesucristo les dijo a los discípulos, ustedes van a poder hacer lo mismo. Poder hacer lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando estaba, de Pablo, cuando estaba en el Mediterráneo y se estaban hundiendo, les digo que nadie se va a morir, nadie va a naufragar, porque Dios me lo ha dicho esta noche. Bueno, eso es una declaración muy, muy poderosa, muy abarcante, ¿verdad? Bueno, el seguidor de Jesús puede hacer esas cosas en el nombre de Jesús. Las peticiones tienen que ver con los propósitos divinos. Estos nos tenemos que acordar. Con los propósitos divinos. Incluso esta ilustración, ese ejemplo que acabo de dar acerca de la higuera, lo ratifica. Jesucristo mismo tenía que ver con los propósitos divinos, con la voluntad de Dios, no con la voluntad personal. En segundo lugar, las peticiones deben estar acompañadas por la fe implícita. Así se podrá orar por cosas específicas. Condiciones. Hablamos de pedir, por supuesto hay que pedir. Jesucristo dice, a veces hay gente, me encuentro con gente que dice, pues no hay que pedir tanto, ya le pedí al Señor en su tiempo esto o aquello. Por ejemplo, orar por mis hijos, ya lo pedí. Y Él ya sabe que estoy pidiendo por mis hijos. No, lo que Dios dice es pedir constantemente, eso es pedir, no pedir una vez, constantemente pedir. En segundo lugar, pedir en el nombre de Jesús, de lo que hemos hablado.
En tercer lugar, la fe. La fe. La oración sin fe no va a ningún lado. No existe en el universo divino. La oración sin fe no es oración. No existe, no llega al trono de Dios. ¿Por qué? Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que su buscan. O sea, si uno ora sin fe, ya está diciéndole a Dios, yo creo que no vas a poder cumplir con esta petición. Yo creo que no vas a poderme dar este deseo. Pero te lo digo nomás. Entonces, ¿para qué? Eso es mocking, o sea, es burlarse realmente del proceso. Justamente lo más importante es tener esa convicción de que Jesús nos escucha y que Él puede hacer algo al respecto. Él puede hacer algo al respecto, más que hacer algo. Él puede hacer mucho al respecto. Y entonces, al orar, hay que orar con ese tipo de actitud, no con una actitud de duda, no con una actitud de timidez, no como diciendo, oye, Señor, bueno, si quieres, no sé. No, hay que orar con las promesas divinas, abrirle la Biblia a Él y decirle, mira, tú dices esto, acá dices esto, entonces yo espero que tú lo hagas. Yo espero, yo sé que tú lo vas a hacer. Hazlo, Señor. Ayúdame a mantener mi fe en ti mientras no pueda ver la respuesta, pero sé que me la vas a dar. Brother Andrew fue un carácter muy famoso en la cristiandad del siglo XX. Es un holandés de una persona de mucha fe, que cuando existía la mura de, no, la cortina de hierro entre el mundo comunista y el mundo capitalista en Europa, él se dedicó a infiltrar Biblias, docenas, centenas, miles de Biblias por años y años y años. Usaban autos como ese, que los habían arreglado de tal manera que podían poner varias, hasta cientos de Biblias en el auto, y cuando los guardias venían y revisaban no los podían encontrar. A veces habían grandes milagros, porque claro, en el mundo comunista no se permitía la Biblia, ¿no? Y los iban a poner en la cárcel si los encontraban. Entonces, a veces descubrían las Biblias, pero no las veían. Así que eso era un milagro de Dios. Y el brother Andrew, en un momento, ellos perdieron 20,000 Biblias que fueron confiscadas en Rusia. 20,000 Biblias confiscadas, y le dieron muchos problemas. Y él no entendía por qué, porque Dios siempre les había permitido entrar las Biblias, y milagro tras milagro tras milagro, pero esta vez no. 20,000 Biblias, y las perdieron todas. Y él siguió orando por años después de ese incidente, pidiéndole explicaciones a Dios. Y dice, Señor, ¿cómo puede ser? Esas Biblias fueron tomadas, quién sabe si fueron destruidas, quemadas, nunca llegaron al destino que tenían que llegar. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser? En 1991, como 30 años más tarde, hermanos, 30 años más tarde, Alemania Oriental, no era entrando a Rusia, era entrando a Alemania Oriental, que era comunista, por supuesto. Alemania Oriental ya había desechado el comunismo. Y a los pocos meses se pusieron en contacto con Brother Andrew y les dijeron, tenemos 20,000 Biblias suyas
acá en depósito. ¿Qué quiere que hagamos con ella? Imagínense, hermanos. 30 años más tarde, Dios contesta la oración. Una oración que lo hacía agonizar a Brother Andrew, pero nunca dejó de tener fe en que Dios tenía todo bajo control. Otra condición, dependencia divina. Si estuvieres en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Todo lo que quisierais. Imagínense, todo lo que quisierais. Si mis palabras estuvieran en vosotros, si ustedes están en mí, o sea, en una dependencia divina, estar entregados al Señor, estar dedicados al Señor. El contexto es la vida verdadera. Dice Jesús, no pueden hacer nada sin mí. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano y tienen que estar arraigados a mí. Si no están arraigados a mí, si no están conectados conmigo, no van a poder sobrevivir. Cuando vivíamos en Michigan, mi señora y yo, estábamos rodeados de campos con viñedos. Y cada octubre olíamos ese aroma tan bonito, porque era la fecha de la cosecha. Y claro, ahí los que se encargan de eso están seguros, siempre podan los pámpanos para que puedan estar, el fruto puede estar más expuesto al sol, al aire, a todo lo bueno para que den más fruto. Si está cortado, si eso se corta, no pueden sobrevivir. Ese es el concepto que Dios nos da. La oración va a ser una oración efectiva con tal que estés totalmente entregado a mí, con tal que estés dependiendo de mí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mis propósitos, tiene que ver con mis objetivos, no los tuyos. Los tuyos, sí, yo te voy a dar eso, sí puede coagular, si puede cuajar eso con mis propósitos. Si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Depender de Dios también implica la persistencia. Muchas veces el Señor no nos da lo que pedimos para probar nuestra fe, para ver si realmente queremos, si esto es importante, lo suficientemente importante para seguir pidiendo. Cuanto más persistimos en la oración por algo que sabemos que es la voluntad de Dios, más puede crecer nuestra fe. Así que el Señor a veces no nos contesta o demora la respuesta para ayudarnos a crecer en la fe. Condiciones, la voluntad, su voluntad. Dios no puede otorgar lo que le pedimos si sabe que será perjudicial para nosotros. Por ejemplo, si pedimos más dinero porque somos pobres o porque nos falta, pero Él sabe que tener más dinero nos haría más egoístas o nos haría apartar del Señor, nos haría más mundanales. Entonces es muy posible que no nos lo dé. Eso haría de Dios a un padre malo, no un buen padre, porque nos daría algo que no nos favorecería. El apóstol Juan entendió ese punto. No voy a tomar el tiempo para examinar esos dos versículos, pero es muy importante. La voluntad de Dios, guardar los mandamientos, esas son condiciones. Lo que impide a veces que el Señor nos conceda lo que pedimos es lo que ocultamos en nuestro corazón. Si en mi corazón, Salmos dice, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. O sea, todos tenemos pecados, sin duda. Pero si sabemos que tenemos un pecado que no queremos entregar, que no queremos someter a Dios, es un pecado que decimos, Señor, yo te hablo de esto, de aquello, de todo, de mi vida, yo te entrego todo, pero esto no. A mí me gustan mucho las películas, por ejemplo, o a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Esto no te lo puedo entregar.
porque realmente no puedo vivir sin ello. Entonces, eso impide, hay una separación voluntaria de nuestra parte, hay una separación voluntaria que hemos hecho entre nosotros y Dios. Hay una condición más. Cuando hablamos de las respuestas colectivas, cuando la iglesia ora, y yo sé que ustedes están orando juntos en las mañanas, eso viene de la experiencia del Pentecostés y de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando oraban juntos, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que la condición corporal, la condición de respuesta de oración colectiva, es estar juntos, unánimes, estar unidos, estar unidos. Eso hace muchos años, cuando fui pastor de una iglesia en California, lo experimenté. Esta es la iglesia allá, y por alguna razón, que es un milagro, es un gran milagro, la gente realmente estaba lista para responder al llamado de oración, y la gente venía a oración, y esa gente realmente oraba. Comenzó mucho con los jóvenes profesionales, algunos jóvenes más que todavía estaban en la universidad, algunos incluso en la escuela secundaria, pero más bien universitarios y profesionales. Ellos lideraron eso, y después el resto, gente ya mayor, que sabía lo importante. Claro, ellos se sorprendían de ver a los jóvenes realmente entregados, orando al Señor. Así que la oración con líderes a la mañana, eso lo teníamos a las 5 de la mañana, con todos los ancianos. La oración en comisiones, oramos mucho antes de tomar lo que teníamos que hacer, antes de hacer negocio, digamos. Oraciones en grupos pequeños, mucha oración en grupos pequeños, guerreros de oraciones, gente. Yo llegué a seleccionar un grupo de gente que eran guerreros de oraciones, que eran impresionantes. Yo, como pastor, estaba mucho más detrás de ellos en cuanto al desarrollo espiritual. Y ellos realmente fueron una gran bendición. Tuvimos fines de semana de ayuno y oración que llegaron. ¿Ven esa foto? Ahí hay unas 300 personas, ¿no? En las fines de semanas de ayuno y oración tuvimos de 400 a 800 personas, hermano. Hasta 800 personas vinieron a ayuno de oración. Estamos hablando de 40 horas de ayuno de oración, desde el viernes a las 3, 4 de la tarde al domingo media mañana. Así que la iglesia creció de 210 miembros a 630, hubo 194 bautismos. Era una iglesia que no tenía escuela, así que no es que estábamos bautizando a los niños, eran todos conversos, la gran mayoría adultos. 78% de la membresía en los libros estaba involucrado en ministerios. Plantamos una iglesia que tiene 750 miembros hoy mismo. La iglesia llegó a financiar a 10 pastores, habían 2 nomás, uno y después adoptamos otro, pero pagaba porque claro, generaba mucho dinero, la iglesia generaba mucho dinero. El asunto del dinero es un asunto espiritual, siempre ha sido un asunto espiritual. Cuando estamos cerca de Jesús, damos. Cuando confiamos en Jesús, damos. Cuando no lo hacemos, cuando no tenemos una buena relación con Jesús, nos quedamos con ese dinero y se nos hace cada vez menor. La promesa se cumple, la hermana White dice, con la condición de que la iglesia ofrezca oraciones unánimes juntos.
Y en respuesta a esas oraciones se puede esperar un poder mayor del que es posible por medio de la oración en privado. El poder disponible es en proporción a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y por los unos a los otros. Así que ahí está en el contexto del amor por Dios y el amor por los unos a los otros. Todo es posible para Dios. Todo es posible con la oración de sumisión y fe. Quisiera ofrecer una oración pequeña y entonces podemos abrir a aquellos que tengan alguna pregunta con respecto a esto. Sin duda, habrá algunas preguntas porque estas promesas son tan impresionantes.